Jorge, el sistema bancario goza de buena salud. Bueno, fíjate, después de ese impacto de la crisis financiarización, es un término que a lo mejor en castellano no nos gusta mucho. La avalancha que se venía a venir, se detuvo la avalancha a El mitad. tsunami ese. En términos del 2009, las intervenciones de los bancos, la reforma del sistema financiero, que no es solamente el sistema bancario, el mercado de seguros y el mercado de valores, no hay duda que da unas reglas del juego a partir del 2010 que son diferentes. Entonces, por ejemplo, el mercado de capitales y bolsa pública. Fíjate, eso era el centro de la parte más especulativa del mercado financiero venezolano. Se fijaba una tasa de cambio artificial. Yo recuerdo las discusiones que teníamos en el directorio del Banco Central buscando una especie de modelo econométrico que explicase esa diferencia. No, telemáticamente se ponían de acuerdo a través de un sistema entre computadoras y fijaban una tasa de cambio. O sea que la tasa de cambio, la política cambiaria la fijaban unos señores en términos telemáticos. Y por supuesto la iban a llevar al nivel que quisieran, ¿no? ¿Por qué? Porque por cada bolívar querían tener mucho más, por cada dólar querían tener mucho más bolívares. Entonces, ese elemento de la reforma financiera divide la acción del empresario en términos del sistema bancario, el sistema de seguros y el mercado de valores. Y en el mercado de valores también estaba el otro elemento de la salida de capitales y otra cosa mucho más difícil de cuantificar, que es el lavado de dinero, sobre todo en nuestra sociedad tan cercana a otras sociedades donde esos flujos de esa mercancía tan preciosa que consumen los del norte, porque Venezuela no es un país productor, pero que es de tránsito hacia allá. Entonces intervenía ese elemento en el lado más especulativo, que era el mercado de valores. Allí se puso entonces un freno a través de la ley del mercado de valores y se crea ahora la bolsa pública, donde se podrán transar de acuerdo y cualquier persona natural que tenga ciertos ahorros puede ir allí detectando la capacidad de las empresas de producir recursos, porque le va a producir mucho más recursos que en la banca comercial. ¿Ya se hizo el reglamento? Sí, ya está, y próximamente el presidente va a iniciar, ya se empiezan a hacer algunas transacciones. Entonces es importante para el ahorro del venezolano en términos de empresas que tienen que mostrar realmente su balance y su actuación en las ganancias y pérdidas. Entonces eso va a ser un mecanismo para mantener el ahorro, aumentar el ahorro, que es fundamental para los venezolanos. Te pregunto sobre el SIDME. ¿Qué tal viene funcionando? Fíjate, eso nadie creía en eso, y en poco tiempo se constituyó a través del Banco Central ese sistema que ha dado un resultado. En el SIDME lo que hace son transacciones de elementos financieros, no hay transacciones monetarias. A través de ello se puede tener acceso, y eso ha sido un complemento a lo que es la Cadivi. Es un dato que siempre reflejo. Las solicitudes a Cadivi en el 2008, en el pico que teníamos de los precios petroleros, llegaron casi a 95.000 millones de dólares. Eso no lo aguanta nadie. Claro. Entonces, ya en el año 2009, en el año 2010 y seguramente en el año 2011, ya nosotros ya pasamos por ese sistema, se regularizó, y con esta unificación cambiaria se simplifican todos los trámites de este elemento. Cadivi está funcionando, hay una complementación en el SIDME a través de las transacciones en ese mercado que ha permitido tener para las importaciones y para las divisas unos montos que son adecuados al tamaño de nuestra economía, no los 94, casi 95.000 millones de dólares que se solicitaron a Cadivi en el 2008. Eso es una absoluta desproporción, que lo que marca es una tendencia hacia la dinamización de los modelos y de la parte más especulativa del sistema financiero. Entonces esa regularización tiene que responder a la pregunta que siempre nos hace acuciosa el doctor J.J. Montilla, que es: ¿nos importa lo que nos importamos? Por supuesto, profesor, nos importa lo que importamos, y tenemos que importar las cosas que no producimos en un mundo interrelacionado. Pero entonces en ese nivel de divisa va a haber una economía que va a crecer. Ya lo estamos viendo por el cambio de tendencia. El fondo chino. Parece que es tu especialidad en este momento. Bueno, China es una sociedad milenaria y hay que comprenderla. Esa gente mira a milenios y a
Ya ahorita en abril, José Vicente, se van a cumplir 10 años de la Comisión de Alto Nivel en China. Estuvimos recientemente en la 9ª comisión y comenzó a aparecer también la posibilidad de un sector financiero que comenzó con 4.000 millones por China y 2.000 por Venezuela. Se cumplió una primera etapa, 4.2, después una segunda, 4.2, y en este momento ya vamos a ir a la tercera del 4.2, que serían 12.000 por China y 6.000 por Venezuela, 18.000 millones de dólares. Adicionalmente, cuando se hizo la 9ª comisión en Pekín, se firmó el acuerdo de gran volumen y largo plazo por 20.000 millones de dólares, de los cuales 6.000 de ellos, el presidente va a definir los proyectos, los 4.000 ya están definidos 23 proyectos, y los otros 10.000 millones de dólares, traducidos en renminbi a la tasa de 1,7, son 70.000 millones de dólares. De estos 23 proyectos que se financian por los 4.000, hay un componente en renminbi. Nosotros estuvimos con una delegación del Banco de Desarrollo Chino, que por cierto, tienen un activo de casi 800.000 millones de dólares, con una inversión de 120.000 millones de dólares al año, de los cuales para América Latina son 60, y en particular en Venezuela ya vamos para 18, 20, 38.000 millones, que es un signo de la confianza que tiene este país milenario en las relaciones que ha establecido el presidente Chávez ahora con el presidente Hu Jintao. Entonces, llevamos a los compañeros del Banco de Desarrollo Chino para que vieran las inversiones que se habían hecho a través de este fondo, las obras, visitamos obras de vivienda en Maracay, visitamos en Guayana, en la petroquímica, en Morón, en el Zulia, con Termozulia, y para que vieran exactamente esos recursos donde estaban invertidos. Un dato nada más, en el caso eléctrico. En los últimos 5 años, la cifra que me dio Ali recientemente, se han invertido más de 13.000 millones de dólares. Y eso es un elemento absolutamente diferente a lo que era el proceso de la electrificación, porque era una privatización, una desinversión para la venta de activos en gallina flaca. Entonces se está recuperando la inversión en electricidad, que es fundamental. Algunos, cuando tú llegas al Zulia, la verdad es que las temperaturas son entre 35 y 10 del aire acondicionado. Ahí tendríamos que ver cómo es que se gasta realmente esa energía. Pero la inversión hay que hacerla, porque esa es la base, es la infraestructura, aquella fórmula de Lenin, electricidad más obvia era el socialismo. En este caso nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo que ya se refleja no solamente en lo social, sino también en las inversiones de infraestructura, y a través del fondo chino hay un aporte significativo. ¿Participa el sector privado? Sí, porque muchas de esas obras vienen del sector privado externo e interior, o sea, lo que es la mano de obra, mucha parte de la ingeniería, José Vicente. Evidentemente que el sector privado tiene un rol importante que jugar, porque la inversión viene a partir del sector público, pero la construcción y muchas obras, los trabajadores, muchas empresas, por supuesto que son del sector privado. Para finalizar, Jorge, optimista, pesimista, ¿cuál es tu visión del desarrollo económico en este año? Yo ahí me acojo a una frase gramsciana, que no es de Gramsci, pero él la usó mucho, que es el pesimismo de la voluntad y el optimismo, el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad. Siempre hay que estar con los pies en la tierra, en términos analíticos y objetivos. Y este gobierno del presidente Chávez tiene una característica, su transparencia. Aquí no hay nada oculto, o sea, y lo que más referido al pueblo. Entonces, ese optimismo de la voluntad política que existe tiene que fundamentarse en un hecho científico, en un hecho objetivo. Y no hay duda que Venezuela va a crecer. Crecimos 22 trimestres sucesivos a una tasa cercana al 10%, José Vicente, después que se superó el golpe de Estado y el sabotaje petrolero. Ahora tuvimos el impacto de estas crisis combinadas en la parte financiera y la parte del cambio climático, y va a crecer, no hay duda. Y si le metemos ese empuje fundamental a la vivienda, esta economía, estimamos un 2% en este año, pero seguramente que si ese empuje sigue, puede ser hasta mucho mayor que eso. En esa perspectiva, ¿qué incidencia tiene la inversión extranjera? Tiene, sobre todo el fondo chino. En algunos sectores, por ejemplo, como la petrolera, importante. En la faja, allí se van a invertir casi unos 100.000 millones de dólares, y ahí hay muchas empresas extranjeras. Petróleo. En petróleo, en la parte industrial también, o sea, en la parte en la infraestructura, por supuesto. Fíjate, por ejemplo, las grandes obras de infraestructura que se han hecho con los grandes puentes a través del Banco de Desarrollo de Brasil.
el turismo siempre es algo que se está avanzando en una cosa, el aumento del flujo turista interno por el mejoramiento del ingreso nacional, sobre todo del venezolano, que además debemos conocer este bello país. O sea, el turismo también tiene que incorporarse, pero aquella vieja figura, el querido profesor Massa Zavala, el primer motor de la economía el petróleo, pero después viene la construcción y la infraestructura, y luego pues, hay que incorporar, por supuesto, la parte industrial, que con estas inversiones y estos apoyos al financiamiento externo, no hay duda que le vamos a echar un empujón también a la parte industrial. Y el sector privado tiene un espacio que, claro, el sector privado productivo, no el sector privado especulativo. Eso no es aceptable en este modelo. Te vi muy activo en una foto en Maracaibo, en el diario Panorama. Sí, tal vez recuerdo y regreso a mis tiempos de ingeniero y del terreno, que hay que conocerlo con la gente. Estuvimos también en el metro acompañando. ¿Avanza? Claro, ahorita se está estudiando con el fondo chino la posibilidad de extender nuevas líneas. Maracaibo es una ciudad muy extensa, ¿no? Y eso hay que hacerlo. No solamente ferrocarriles, obras de infraestructura. En eso estamos permanentemente y lo hemos dicho siempre, no solamente de los chinos, sino de otras fuentes de financiamiento. O sea que este país va a crecer por un tiempo, se va a seguir, y entonces no es optimismo, sino es con los pies en la realidad y la mirada en el universo. José Vicente. Te felicito, pues. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Mucha José suerte. Vicente. Una pausa y al regresar los confidenciales.